La bienvenida a la conferencia de esta tarde, las carreras en el circo durante la antigua Roma, en la cual va a estar a cargo del profesor, el doctor Fernando Lillo Redonet. Brevemente, él es filólogo clásico por la Universidad de Salamanca y actualmente es catedrático de latín del Instituto de San Tomé de Freixeiro en España. Perfecto. Entonces, si quieres, puedes compartir tu presentación. Hago una explicación solo. Yo voy a girar el computador porque el otro que tenía en la sala no se podía activar y por eso me demoré también. Entonces, abrí el mío, ¿ya? Ujú. Así Sí, sí, que muy bien. para que te vean algunos estudiantes que están en la sala. Perfecto. Cuando quieras, puedes compartir y yo voy a... Ahí. Perfecto. Ahí solo tienes que dejarla como presentación y calzaría muy bien. Ok, Muy bien, ¿no? se escucha y se ve perfecto. Pues bueno, vamos a empezar entonces ya, ¿no? ¿Sí? Vale, pues encantado de estar con ustedes en esta tarde para hablar un poco sobre las carreras del circo en la antigua Roma. Ya saben que son famosas por la película Ben-Hur, que supongo que conocen también, con Charlton Heston, una película estupenda en la que se ven las carreras del circo, pero no está históricamente, tiene sus fallos. Entonces aquí vamos a ver un poquito cómo eran realmente las carreras del circo en la antigua Roma. Lo primero que vamos a ver es que estas carreras de carros eran el mayor espectáculo de Roma y que tenían en cuenta la religión, la política y la diversión. Seguro que les gustan las luchas de gladiadores, que pronto han visto Gladiator, pronto veremos Gladiator 2, pero para los romanos las carreras de carros eran mucho más importantes. Un dato, en el Coliseo cabían unas 55.000 personas, mientras que en el circo máximo se calcula 250.000 tirando por lo alto. Así que ya ven que la diferencia de espectadores era impresionante. Por lo tanto, podemos decir que eran el mayor espectáculo que se organizaba en Roma en cuanto a espectadores. Tiene que ver con la religión, porque los romanos el 21 de agosto y el 15 de diciembre celebraban los consualia en honor de Conso, que era un dios de la siembra y del grano almacenado. ¿Por qué tenían carreras de carros en estas fiestas? Pues porque ellos creían que un recorrido cerrado, es decir, circular, como son las estaciones del año, y el hecho de que los cascos de los caballos retumbaran en la tierra, podían incitar a que la fertilidad de la tierra fuera mayor y despertaban a los dioses subterráneos que favorecían la vegetación. Entonces, digamos que tienen un origen religioso, pero pronto se convirtieron en un instrumento político y para diversión del pueblo. Durante la República Romana, los magistrados y los generales utilizaban los juegos circenses para atraerse a voluntad popular y conmemorar sus logros electorales y sus grandes victorias. Es decir, si celebraban un triunfo, hacían carreras de carros junto a otros espectáculos, si ganaban algún cargo electoral. Esto sucedió también en la época imperial, sobre todo en las provincias romanas, donde los magistrados locales y los sacerdotes del culto al emperador tenían, los sacerdotes locales tenían obligación por la ley de esos municipios o colonias de ofrecer juegos, y uno de ellos era las carreras de carros. Aquí ya se hacían en honor de los miembros de la familia imperial o en honor de cualquier festividad que quisieran celebrar en ese momento. La verdad es que, como vemos, la unión de religión, política y diversión estaba muy entrelazada. Vamos a ver, una vez que vemos esto, cómo se organizaba este espectáculo. Eh, este espectáculo se organizaba por cuatro equipos. Se llamaban las facciones, eran cuatro equipos. Hoy podíamos compararlo un poco con las escuderías de la Fórmula 1, ¿no? Entonces había cuatro colores: el rojo, que en latín sería Ruseus; el azul, Venetus; el verde, Prasinus; y el blanco, Albus. Estas cuatro
escuderías eran los principales equipos. Luego, en época de Domiciano, hubo otros dos colores, pero solo duraron durante este emperador. Así que en realidad los 4 equipos principales eran estos. Si han visto recientemente una serie de televisión protagonizada por Anthony Hopkins, que se llama en inglés Those About to Die, que salen bastantes carreras de cuadrigas y ahí pone que las facciones estaban controladas por senadores. Bueno, eso es una ficción. Podemos disfrutar de la serie, pero olvidémonos de eso porque eso es una ficción. En realidad, estas facciones tenían el siguiente organigrama. Estaban muy organizadas. En la parte superior del organigrama estaba el Dominus Factionis, es decir, el responsable máximo. Dominus significa amo, sería el dueño de la escudería. Luego tenía un ayudante que se llamaba Bilicus. Después tenía uno que se llamaba Conditor, que era el encargado de alimentar y cuidar a los caballos. Después tenían doctores, que sería el equivalente a los entrenadores, tanto de caballos como aurigas, que son los cocheros. Tenía médicos y veterinarios, médicos para los aurigas, veterinarios para los caballos. Y también había un montón de personal auxiliar, Selarius para construir los carros, Sutor para los utillajes de cuero, es decir, para todos los elementos de cuero que tenían las cuadrigas o vigas, Sarkinator para hacer los trajes de los aurigas, de los cocheros y los caballos, que también iban muy adornados, el Margaritarius, les recuerdo que Margarita en latín significa perla, entonces el Margaritarius era el joyero y este joyero se encargaba de las joyas, de los adornos que también solían llevar los caballos más famosos. Y después estaba el Quelarius, el despensero. Lógicamente no es necesario aprenderse todos estos nombres, pero sí que vemos que eran unas facciones muy organizadas, cada uno tenía su función y funcionaban a la perfección. Bien, ¿quién podía ser auriga? ¿Quién podía ser cochero de estos carros? Pues podían ser esclavos o libertos. Los libertos ya saben que son esclavos que han ganado su libertad, bien porque la hayan comprado, bien porque su amo se la haya concedido por cualquier causa. Estos esclavos o libertos comenzaban por competir con vigas. Vigas serían los carros de 2 caballos. Después podían pasar a las cuadrigas, que eran de 4, e incluso había de 6 y alguno había de 12. Pero vamos, lo más normal era empezar por las vigas, carros de 2 caballos, y luego se pasaban las cuadrigas de 4, que era el espectáculo preferido. Igual que, por ejemplo, los futbolistas modernos como Messi, como Cristiano Ronaldo, van pasando por distintos equipos, pues también estos aurigas, estos cocheros, no se quedaban en un solo equipo, sino que iban pasando por varios según los contrataran. Veremos luego ejemplos concretos. Los que sobrevivían, porque también podía haber accidentes durante esta carrera de carros, algunos de ellos se jubilaban, sobre todo los más famosos, con una verdadera fortuna. Y otros podrían dedicarse a entrenar o a quedarse en el mundo de las facciones. Vamos a ver ejemplos también un poquito ahora de la vida de estos aurigas, de estos cocheros. Aquí tenemos en castellano, en español, un epitafio de una auriga principiante. Esto es muy interesante porque nos mete en la vida de un tal Eutiques. Eutiques, como ven aquí arriba, murió a los 22 años. Y sus amos, Flavio Rufino y Sempronius Diófanes, hicieron una tumba que se conserva hoy en la Catedral de Tarragona, en Cataluña, España. Eran sus amos, hicieron esta lápida para que tuviera un recuerdo eterno. Y dice: descansan en este sepulcro los huesos de una auriga principiante, y sin embargo no ignorante de llevar las riendas con la mano. Después es muy interesante porque en los epitafios romanos el propio difunto habla al que pasa por la calle, porque recordemos que estas tumbas estaban en las aceras, en las afueras de las ciudades, en las vías de entrada o de salida, y la gente podía pasar y de hecho muchos se entretenían a leer lo que ponía. Y entonces este habla en primera persona y dice: yo que me atrevería a subir a carros de 4 caballos, aunque no se me retiraba de los de 2. Es decir, que este chico
era experto en las vigas y se podía atrever a los 4, pero no pudo pasar a ese segundo estadio de conducir una cuadriga. ¿Y por qué murió? Murió de repente. Entonces, ¿cómo murió? Los hados envidiaron mis años. No se me concedió a la hora de morir la gloria de hacerlo en el circo. El pobre chico no murió en el circo y dice aquí, irónicamente, para que la piadosa masa no me llorase. Es decir, bueno, si hubiera muerto en el circo, todos hubieran muerto de pena, porque yo, que era una estrella, ¿verdad? Pues me hubiera muerto en el circo, todos llorarían por mí. ¿De qué murió? Pues dice, ardientes enfermedades quemaron mis entrañas, que no pudieron curar las manos de los médicos. Es decir, que sería alguna enfermedad estomacal, no se sabe muy bien qué enfermedad sería, pero murió de ella. Y después se dirige al caminante, es decir, a la persona que pasea cerca de su tumba, y dice, caminante, te ruego que esparzas, que eches flores sobre mis cenizas. Quizá tú mismo fuiste uno de mis seguidores cuando estaba vivo. Muy bonito, es un epitafio muy emotivo y al final, la verdad, que dice, tú que pasas por aquí, a lo mejor fuiste uno de mis fans, de mis seguidores, de mis fanáticos, y cuando estaba vivo me aplaudiste. Pues ahora, hazme el favor, ahora que estoy muerto, de esparcir flores sobre mis cenizas para que yo descanse en paz, descanse tranquilo. La verdad es que es bastante emocionante este epitafio y nos habla, nos mete un poco en la vida cotidiana de estos aurigas. Vamos a ver ahora otros más famosos y un ejemplo de cómo estos aurigas iban de facción en facción, es decir, de equipo en equipo. Un tal Marcus Aurelius Molicius Tatianus vivió 20 años, 8 meses y 7 días. A veces ponían estos detalles. Hay algunos epitafios hasta que ponía las horas. Ganó 125 veces y aquí vemos que pasó por varios equipos. 89 para los rojos, 24 para los verdes, 5 para los azules y 7 para los blancos. Es decir, que fue pasando de equipos hasta que debió llegar al equipo rojo, o al revés, empezó en el equipo rojo y después fue pasando por los otros equipos, no lo sabemos. Y obtuvo 2 premios de 40.000 sestercios. Es difícil decir a qué equivale esto hoy en día, a cuánto dinero es, pero con el ejemplo de abajo lo vamos a entender mejor. Tenemos una inscripción romana que nos habla del mayor campeón de todos los tiempos. Este se llamaba Diocles, aquí tenemos el nombre, vivió en el siglo II y era un auriga, un cochero de la Lusitano, de la provincia de Lusitania, que hoy sería en España, Extremadura y parte de Portugal, y un poco de Andalucía. ¿Vale? Este hombre ganó 1.462 carreras y al final tuvo una fortuna de 35.863.120 sestercios. Para hacernos una idea de cuánto es eso, el famoso Plinio el Joven, de la época de Trajano, su patrimonio eran 20 millones de sestercios. O sea que este era más rico que Plinio el Joven, que era un senador romano. Y la fortuna media de un senador, porque Plinio era de los importantes, era de 8 millones. Así que vemos que este hombre, Diocles, que era un liberto, bueno, primero esclavo, luego liberto, pues vemos que era casi tan rico, más rico todavía que los senadores romanos. Es decir, que el campeón lusitano, los cocheros podían llegar a mucho. No todos llegarían, lógicamente, pero aquí tenemos un ejemplo, ya digo, este es el campeón más famoso que ganó más dinero, no más carreras. Hubo algún otro que ganó más carreras, pero este fue el que ganó más dinero, sobre todo de lo que tenemos conservado. Bien, ¿cómo empezaba la historia para un caballo y para llegar hasta la pista del circo? Pues empezaba criando los caballos de carreras, criando caballos de carreras. Hay muchas villas romanas que tienen sus mosaicos con caballos porque les gusta. Aquí tenemos una marca en la grupa del caballo que posiblemente fuera la marca del criador. ¿Dónde se criaban estos caballos? Pues los mejores procedían de Capadocia, que hoy es Turquía, y de Hispania, que hoy sería España y Portugal. También eran apreciados los del norte de África, en Grecia y de Sicilia. ¿Estos caballos cómo eran? Pues eran caballos bastante pequeños, pero muy resistentes. Medían de 1,35 a 155 centímetros de alto. Y tenían cabeza y orejas pequeñas, fosas nasales despejadas, largas crines, ancho antepecho para correr mucho y resistir, grupas fuertes, pezuñas redondas y resistentes. A los 3 años de edad del caballo
empezaba su entrenamiento y con 5 ya se incorporaba a las distintas carreras. No sé si conocen al poeta Marcial, que es un poeta muy famoso de la antigua Roma, y él se quejaba en uno de sus poemas de que había un caballo que era más famoso que él. Aquí tenemos lo que dice el poeta. Dice: yo, el famoso Marcial, conocido por las gentes y por los pueblos, ¿por qué me tenéis envidia? No soy más conocido que el caballo Andremón. Es decir, que el caballo llamado Andremón era más famoso que el poeta. El pobrecillo poeta se tenía que conformar con ello, ¿verdad? Y es un ejemplo, exagerado, claro, porque estamos en un poema, de que los caballos eran tan famosos como los propios cocheros o incluso más. Bien, ¿cómo eran los carros? Los carros, en las películas, aunque en estas última película de Ben-Hur, más moderna, y en la serie que les comentaba antes, de Those About to Die, que no sé si la han visto por ahí, pero acaba de estrenarse por lo menos aquí en España, los carros son pequeñitos, están bien. El carro era muy ligero, lo ven aquí, está trenzado de cuero, pesaban de 25 a 30 kilos y estaban construidos en un armazón de madera, recubierto con cuero. Las ruedas eran pequeñas, de 6 u 8 radios, y de la caja del carro, la caja sería esto, partía el timón. El timón es esto, y el timón tiene lo que es el yugo, donde se uncían los dos caballos. Aquí en esta figurita hay una, pero el otro se ha perdido. Aquí tendría dos caballos que estaban unidos por este yugo. Estos se llamaban caballos yugales, lógicamente, los que están unidos al yugo. Vamos a ver ahora una reconstrucción que han hecho en Inglaterra de cómo sería, basado en esta figurita, cómo sería una viga romana lo más parecida a lo que realmente debió ser. Pues aquí tenemos que es pequeñito el carro, muy ligero. Imagínense que luego en las curvas este carro se rompería con mucha facilidad. Al coger la curva rápidamente en el circo, se podría producir un accidente con mucha probabilidad. Vemos que los caballos son pequeños y fuertes y que están unidos a esto que es el timón y el yugo. Cuando sea una cuadriga, habrá otros dos caballos a los lados y estos se unirán con cuerdas a la caja del carro. Ya no se unirán al yugo, sino a la caja del carro. Es una muy buena reconstrucción. Bien, aquí tenemos un relieve donde vemos una cuadriga, los 4 caballos, tenemos un cochero y vemos que el cochero coge las riendas y las riendas están atadas alrededor del tronco de la auriga para que fuera más seguro. Y aquí tenemos estos 3 especies de conos, que esto se llama meta, y lo veremos en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos ahora el Circo Máximo, ese lugar que les decía que podía acoger a 250.000 espectadores. ¿Cómo era un circo romano? No confundir con el anfiteatro, porque el anfiteatro es elíptico, el circo tiene esta forma. Aquí tenemos a la izquierda las cárceres. Cárceres son las cocheras de salida. Había 12 cocheras de salida. Desde aquí tenían que salir los caballos y tenían que ir como en esta diagonal que marca para empezar por aquí. Aquí había una línea que se llamaba alba línea, que era donde tenían que confluir para empezar por aquí. Y después la línea de meta estaría aquí. Enfrente de la tribuna de los jueces estaría la línea de meta por la que tendrían que pasar después de 7 vueltas. Normalmente las 7 vueltas lo que se daba. Y lo que se llama espina es esta parte del medio donde había obeliscos, estatuas, los contadores de vueltas. Luego lo veremos con más calma. Pero quédense con la imagen de que los cocheros tienen que salir de las cárceres, venir por aquí y dar 7 vueltas alrededor de la espina. Aquí estaría la tribuna de los jueces y aquí estaría el palco imperial donde el emperador, desde el cual el emperador vería el espectáculo. Y después estaría aquí la Porta Triunfalis, que era por donde salía el campeón. Bien, lo vemos aquí en una reconstrucción un poco fantástica, pero nos hacemos a la idea. Tribuna del emperador, esta sería la espina con la que tenemos aquí unos huevos de los que vamos a hablar dentro de un momento y unos delfines. Y aquí estos conos que teníamos aquí, esto es lo que los romanos llamaban metas, pero que no tiene que ver con nuestra meta. Eran los lugares de giro donde tenían que girar los carros.
El circo máximo, las 7 vueltas eran 5.335 metros y alcanzaban una velocidad media de 25 kilómetros hora. Bueno, hoy para nosotros parece que van despacio, pero para los romanos sería una velocidad bastante considerable. Esto, según algunas estimaciones, que claro, pueden variar según los autores, se completarían en 12 minutos y 48 segundos. Así que eso es lo que duraría las 7 vueltas en una carrera media. Bien, y esta es la fotografía actual del Circo Máximo, en el que solamente nos queda la explanada. Hemos perdido todas las gradas, hemos perdido la espina, y por aquí donde están los restos de los palacios imperiales ubicaríamos la tribuna imperial. Quedan algunos restos que no salen en la fotografía, pero son muy escasos. Bien, vamos a meternos ya en qué pasaba un día de carreras. Hemos conservado un programa de un espectáculo del siglo VI después de Cristo que se encontró en Egipto, y esto es una reconstrucción actual, no es el papiro original, es una reconstrucción actual. Está escrita en griego, de ahí las letras, pueden identificar alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Y las letras en griego eran números. Este sería 1, 2, 3, 4, 5 y esta letra especial que era el 6. Entonces, gracias a este papiro sabemos que las carreras de carros no iban solas, sino que iban acompañadas de otros espectáculos para que la gente estuviera entretenida. Por ejemplo, en este espectáculo había una primera carrera de carros, después hacían un desfile y después actuaban unos acróbatas. Después hacían otra carrera de carros, volvían los acróbatas, otra carrera de carros y hacían un intermedio con animales, unos perros que perseguían a gacelas. Entonces esto era como una cacería, cambiaba un poco el ritmo, después volvían a la carrera de carros, después había unos mimos, los mimos no son como ahora que no hablan, estos mimos hablaban, y eran unos espectáculos burlescos para divertirse, después había otra carrera de carros e incluso había unos atletas que competirían también, hasta una sexta carrera de carros. Bueno, esto no quiere decir que en la capital del imperio está fuera el programa, pero es un programa que nos habla de que podía haber más cosas que las carreras de carros. Bien, uno de estos espectáculos así que había entre carreras de carros era este. Lo tenemos aquí en una lucerna, una lámpara de aceite, el disco de una lámpara de aceite, y es un jinete con dos caballos que aquí lo vemos en un diseño que va o puede ponerse encima de los caballos o cambiando de un caballo a otro, es decir, va haciendo acrobacias con dos caballos. Esto lo hemos conservado en nuestros circos modernos todavía. Bien, pero esto no eran las carreras, esto era una exhibición entretenida para que la gente estuviera entretenida. Aquí tenemos un precioso mosaico. Este mosaico se conserva en el Museo de Lyon, en Francia, es del siglo II y es muy bonito porque tiene todas las partes del circo que vimos antes en esquema, pero en mosaico. Vamos a verla con un poquito de detalle. Aquí tenemos a... Perdón, vamos a empezar la anterior para que... Vamos a empezar la anterior para que se vea mejor. Aquí estarían las carreras, las cocheras de salida. Aquí estaría la pista. Aquí estaría la espina. Y aquí estarían estos conos que eran las metas, si recuerdan lo que les he dicho antes. Vamos a empezar por esta parte. En esa parte estaba el organizador de los juegos, que ven que tiene en la mano un pañuelito. Este pañuelito se llamaba mapa y entonces cuando lo tiraba era el momento en que salían los carros. Los carros estaban metidos en cocheras, que serían estas que tenemos aquí, y aquí tenemos un operario con una palanca que accionaba para que todas las puertas se abrían a la vez y los carros salieran en igualdad de condiciones. Bien, esto es un dibujo de un relieve de otras cocheras de otro lugar y vemos también que esas puertas se abren a la vez. Después tenemos en la espina cómo se contaban las vueltas. Pues las vueltas se contaban o bien subiendo o bajando unos huevitos, lo veremos mejor en el dibujo siguiente, o bien con unos delfines que tiraban de una cuerda y cambiaban de posición. Lo vemos aquí en el mosaico, por lo tanto sabemos más o menos cómo existía.
Y aquí vamos a ver el mecanismo un poquito más en detalle. Aquí estarían los delfines por medio de una cuerda. Si estaban así, se iban bajando y estas serían las vueltas que ya estaban contadas. Y los huevos con unos palos se iban subiendo, bajando. No sabemos qué era lo que hacían, si los subían o si los bajaban. Pero así era el modo de contar vueltas. Si volvemos a la anterior, lo vemos más en detalle. Estos serían los huevos y estos serían los delfines que contaban las vueltas. Por medio de estos dos sistemas, sabían perfectamente el público en un espacio tan grande que ya decíamos que cabían 250.000 personas, podían saber fácilmente en qué vuelta estaba. Bien, había otros personajes que salen en este mosaico que son muy curiosos y que le hemos dado unos nombres que en las fuentes latinas o en inscripciones aparecen. Uno de ellos sería el Hortator. Hortator es el animador. Sería posiblemente este personaje. Este personaje se dedicaba a animar a los cocheros, estaba a pie de pista y también podía servir para transmitir alguna orden al cochero por parte del entrenador, alguna cosa de esas podría ser el Hortator. Y después estaba el Sparsor. Sparsor viene de esparcir, ¿no? Y tenemos a un operario que lleva agua en una especie de recipiente que era muy importante para refrescar a los caballos y también refrescar un poquito el suelo, quizá, porque recordemos que la pista de arena, cuando 12 cuadrigas van por una pista de arena, seguro que se levantaba mucho polvo y que la visión sería más defectuosa. Entonces, estos operarios estaban encargados de hacer la vida un poquito más sencilla a cocheros y a caballos durante la carrera. Bien, aquí vemos el momento en que este equipo de los blancos, esta auriga de los blancos, cruza la meta y aquí vemos cómo una cuadriga ha tenido un accidente y eso se llamaba técnicamente naufragio. Curioso, pero se llamaba así. Se llamaba naufragio. El naufragio era cuando dos cuadrigas chocaban entre sí o una de ellas se salía, se rompía el eje por cualquier cosa o tomaba la curva mal y se estrellaba. Lo importante, vamos a aclarar una cosa que nos ha quedado atrás y es interesante saberlo. Lo importante es que las cuadrigas, si lo vemos mejor aquí en este, tienen que, cuando salen de aquí, van a la alba línea, si recuerdan, tenían que salir a tal alba línea, y después tienen que ir siempre pegadas al muro de la espina para girar lo más cerca posible de las metas. ¿Por qué? Porque es el recorrido más corto. Si vas por aquí, lógicamente vas a tardar mucho más tiempo en dar la vuelta. Por lo tanto, todos se peleaban por llegar a la espina, por ir pegados al muro de la espina y girar lo más posible. El giro era donde se producían más los accidentes y era el momento más peligroso de la, de la carrera. Eso lo digo para que estén atentos a ello, porque los giros, repito, ven aquí, los giros en las metas eran el momento, aquí ven un naufragio, porque precisamente aquí el giro le ha hecho perder la compostura al carro y deshacerse. Bien, pues ahora les invito a que entremos en una carrera imaginaria. Vamos a entrar en una carrera imaginaria, vamos a tener los cuatro equipos y cada uno va a tener un cochero. Bueno, aquí tenemos un sarcófago donde se representa a morcillos, que son como angelitos, pero estos no son angelitos, se llaman amorcillos, pequeños representaciones del dios Eros, en el que hacen una carrera y vemos los elementos que conocemos del circo, ¿verdad? Aquí estarían los delfines, aquí estarían los huevos y aquí vemos cómo hay naufragios, cómo unos pueden caer y atropellarse a otros, en fin, era una carrera, tenía mucho peligro. Repito, ahora vamos a ver una carrera imaginaria en la que van a competir Diocles del equipo rojo, Fuscus del equipo azul, Esquirtus del equipo blanco y Poliniques del equipo verde. Les invito a que cada uno elija a su equipo favorito, a ver si al final van a ser el victorioso o si va a ser el perdedor. Entonces ahora, imagínense un poquito, vamos a leer un relato ficticio, pero que nos va a hablar de esta carrera imaginaria del circo.
Dice, todos están pendientes de la señal de salida. En su palco de presidencia, situado en el centro de la terraza sobre las cárceres, el organizador de los juegos está a punto de dejar el pañuelo ese que veíamos en el mosaico, está a punto de tirar el pañuelo. Y cuando caiga, será el sonido, será el momento en que la carrera comienza. Como lógicamente el pañuelo es muy pequeño y a lo mejor no lo ve mucha gente desde muy lejos, también se supone que había una tuba, una trompeta, una especie de trompeta, que sonaba y ya todo el mundo decía que se abrían esas puertas, se abrían las puertas de las cárceres, todas a la vez, como habíamos visto con el mecanismo, y salían todas las cuadrigas rápidamente como flechas o pájaros veloces. Diocles, que recordamos que es del equipo de los rojos, tomaba la delantera con sus caballos lusitanos. Una de las técnicas más apreciadas era que el cochero fuera siempre el primero, no le adelantara a nadie y llegara al final y ganar. Otra técnica podía ser reservarse un poquito y ganar en el sprint final. Pues son las mismas técnicas de la Fórmula 1, de las carreras de atletismo que duran mucho, es decir, lo mismo que ese mismo sistema. Entonces Diocles optó por querer ir siempre el primero. El público, que participaba mucho, decía, ¿a dónde vas tan rápido, Diocles? Vas a reventar los caballos. Retén las riendas, sujeta las riendas. Diocles no hizo caso a los gritos del público y siguió avanzando, pero no le iba a ser fácil, porque Fuscus, recordamos aquí que está Fuscus, es el de los azules, le iba pisando la rueda y le seguía a muy corta distancia, mientras que Esquirtus de los blancos, Poliniques de los verdes, iban un poquito más atrás. Imaginamos que una vuelta está completa y se mueve un huevo, se mueve un delfín para que la gente lo vea. Y Diocles ha completado la primera vuelta y está en cabeza. Pero Fuscus va muy cerquita de él. Lo que gritaba el público era Nica, N-I-C-A, Nica, que es lo que luego nosotros tenemos en nuestras zapatillas de marca Nike. Curiosamente, eso significa victoria. Significa victoria, entonces le animaba así. Nica, Diocles, ánimo a ganar, Diocles. La carrera estaba siendo rápida. En la sexta vuelta, ya estamos en la sexta vuelta, la velocidad de Diocles y Fuscus había disminuido un poco, pero todavía Poliniques y Esquirtus iban más atrás. Este último, Esquirtus de los blancos, iba muy despacio, ya no conseguía mantenerse junto al carro de los verdes. El duelo se iba a resolver entre Diocles y Fuscus, que son los que van en cabeza, y van a la par. En la séptima vuelta, las cuadrigas de Diocles y Fuscus se acercaron una a la otra peligrosamente. Ahora Fuscus golpea con el látigo a los caballos de Diocles. ¿Está permitido? Pues sí, podías golpear a los caballos del contrario. Entonces perdió un poco el control del carro, pero Fuscus también lo perdió al golpear los caballos de su rival. Los carros se entrechocaron y se produjo un naufragio entre los dos cuadrigas, la de Diocles y la de Fuscus. Diocles, al hacerse pedazos el carro, fue arrastrado por sus caballos, pero antes de ser arrastrado, recordemos que llevaban las riendas atadas, cogió un puñal que llevaban aquí, tiró hacia arriba y él se pudo soltar y no fue arrastrado totalmente. Quedó atontado, quedó malherido y desde el suelo pudo ver lo que había pasado con Fuscus. La cuadra de Fuscus se había estropeado un poco, pero podía rodar. Y Fuscus de los azules se dirigía lentamente hacia la meta, pero iba muy despacio. Iba muy despacio y entonces en ese momento Poliniques dio de los verdes, dio alas a su caballo, que se llamaba Pegasus, no se puede llamar de otra manera, el caballo alado, el caballo con alas, el caballo más rápido. Pareció que le crecieran alas de verdad y la cuadriga de Poliniques cruzó la línea de llegada justo enfrente de la tribuna de jueces, que habíamos visto que estaba la tribuna de jueces y la línea de llegada. Ahí ganó entonces Poliniques, de los verdes ganó la carrera, porque Diocles y Fuscus se habían
enzarzado en ese naufragio. Fuscus se tuvo que conformar con el segundo puesto. Y Esquirtus, que iba el último, pues llegó el tercero. El mayor damnificado, el que llevó las de perder, fue Diocles, que no podía apenas moverse por el dolor de las heridas y lloraba. Pero si se han dado cuenta, he puesto adrede, o sea, a propósito, el nombre de Diocles a la auriga de los rojos, porque si recuerdan, Diocles ha sido el que hemos citado antes, que había sido el mayor campeón de todos los tiempos. Y entonces en esta ficción que hemos visto ahora, Diocles pierde, pero después, durante toda su vida, a lo largo de su vida, acabará por imponerse y por ser el auriga más rico de todo el Imperio Romano. Bien, aquí tenemos unos mosaicos que representaban al auriga vencedor. El auriga vencedor se daba una corona, como tenemos en este caso o en este, y se le daba también una palma de la victoria, que también lo tenemos en ambas manos, la palma de la victoria de ambos cocheros vencedores. Era en las casas romanas, le gustaba tener mosaicos de aurigas, mosaicos de caballos y sobre todo mosaicos victoriosos, porque eso traía buena suerte. Además, incluso podía el dueño de la casa haber financiado alguna carrera. En fin, era un elemento de prestigio. Y se representaba aquí los 4 caballos de la cuadriga de frente. Y aquí, si se fijan, en este tiene unas campanitas por aquí. Así que cuando la cuadriga avanzaba, había un sonido de campanillas. Dirán, ah, qué bonito, ¿verdad? Así unas campanillas, estupendo, precioso. Pero esas campanillas no solo eran para que hubiera un sonido agradable, eran para algo que veremos dentro de muy poquito. Ahora mismo. Magia en las carreras. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo aquí en esta? Esto es una reproducción, no es el original, pero pensemos que esto es una tablilla de plomo. Una tablilla de plomo. Se llama tablilla de maldición. Esta en concreto pertenece a Cartago, que hoy sería Túnez, y tenemos a una especie de demonio, aquí se ve como una especie de demonio con una especie de bastón con fuego sobre un barco, y aquí en latín pone Noctivagus Tiberis Oceanus. Bueno, pues es un dios misterioso, y aquí tenemos palabras en latín que son palabras mágicas. No las podemos traducir porque no significan nada, son palabras mágicas. Sin embargo, por la parte de atrás de esta tablilla tenemos palabras en latín, pero que significan algo. Y su traducción es esto. ¿Qué es lo que hacían? Si tú eras de un equipo y querías que ganara tu equipo, tenías que maldecir al equipo o a los equipos contrarios. Entonces encargabas a un mago que te hiciera una de estas tablillas. Estas tablillas se doblaban, se agujereaban con un clavo y se enterraban en la tumba de alguien que hubiera muerto violentamente o de alguien que hubiera muerto joven o una mujer que no se hubiera casado, porque esos espíritus podrían llevar a cabo la maldición. O también, como en algunos casos, se enterraban debajo de la pista de la arena del circo para maldecir a los caballos que pasaran por ahí. ¿Qué dice este texto? Dice, te conjuro, demonio, quien quiera que seas, y te pido que desde esta hora, desde este día, desde este momento, tortures y mates a los caballos de los verdes y los blancos. Es decir, que este tenía que ser del equipo azul o rojo. Los caballos de los blancos y los verdes están malditos por esta tablilla de maldición. Y no solo se conforma con maldecir a los caballos. Dice, y hagas chocar y mates a los aurigas, a los cocheros, Claro, Félix, Prímulo y Romano, y no dejes ni el espíritu para ellos. Te conjuro a través de este que te desligó para siempre el Dios del mar y del cielo. Es decir, que tenemos esta tablilla que es de maldición contra cocheros y caballos rivales, y ¿hacían efecto o no? Pues no lo sabemos. Seguramente si uno hacía esta tablilla y ganaban los suyos diría, ah, fue porque hice la tablilla de magia. Y precisamente al tener estas tablillas, ¿cómo podrían contrarrestar? Con esas campanitas que habíamos visto en el cuello de los caballos. Habíamos visto en el cuello de los caballos unas campanitas. El sonido de esas campanitas
es un sonido protector que ahuyentaría los malos espíritus, el mal de ojo y estas tablillas de maldición. A veces se empleaban animales en estas tablillas de maldición. En una tablilla de Cartago dice: así como este gallo está atado por los pies, manos y cabeza, de igual modo atad también las piernas, las manos, la cabeza y el corazón de Victoricus, cochero del equipo azul, y de los caballos que va a conducir. ¿Vale? Es decir, que se sacrifica un gallo, se le ata con los pies, pues igual que este gallo está atado, así el auriga tiene que estar atado y le va a ir muy mal en la carrera. También se podían llevar amuletos de buena suerte. Si un cochero llevaba una lámina con los siguientes versos de Homero, que son de la Ilíada, sería invencible. Y ahora ponen unos versos de Homero que tiene que ver con caballos. Después de hablar así, hizo saltar sobre el foso a los solípedos caballos y a los hombres que se agitaban en dolorosas muertes, y ellos se lavaron el abundante sudor con agua de mar. Son unos versos de la Ilíada a los que le atribuían un poder mágico. Si tú llevabas una lámina con estos versos grabados, pues lo llevaría la auriga metida por el cuerpo entre las vestiduras, seguramente ganaría, es decir, sería invencible. Incluso también podías conseguir la victoria en una carrera grabando en las pezuñas de los caballos unos signos mágicos y escribiendo: dame éxito, belleza atrayente, fama, suerte en el estadio. Es decir, que te serán rituales, fórmulas mágicas, tanto para maldecir al contrario como para asegurarse la propia victoria. Cocheros brujos, muy curioso. En el siglo IV, Atanasio era el auriga favorito del emperador Valentiniano, pero cayó en desgracia ante el emperador y este ordenó que lo quemaran vivo si intentaba utilizar artes mágicas, es decir, si usaba artes mágicas para ganar en las carreras. No sabemos si las utilizó o no, pero en todo caso Atanasio resultó acusado de haberlas utilizado y fue condenado a morir abrasado, sin que el emperador le perdonara. Y eso que había sido su cochero preferido, pero no le perdonó. Es decir, le acusaron de prácticas mágicas. Lógicamente, si alguien gana siempre, suscita la envidia de los demás y pueden acusarle de brujo, de haber utilizado prácticas mágicas. En el siglo VI tenemos noticia de un cochero llamado Tomás, que en época de Teodorico I obtuvo tantas victorias que dio lugar a rumores de que utilizaba la magia para conseguirlas. ¿Ven? Lógicamente, si ganas mucho, es que la magia está contigo. No se puede ganar tanto. Bien, vamos a hablar un poquito, ya estamos terminando, vamos a hablar un poco de la popularidad de las carreras del circo. Es decir, habíamos dicho al principio que había muchos espectadores del circo y que eran incluso más populares que las luchas de gladiadores. Desde niño, los niños de la alta sociedad en Roma, esto es de un relieve que hoy se conserva en el Museo del Louvre, tenemos a un niño romano de la alta sociedad al que le han regalado un carrito con una cabrita. Es decir, que ya podía empezar desde pequeño a practicar con una cabrita. Luego tenemos este mosaico de Piazza Armerina, que yo no sé, la verdad, dudo mucho que se pudiera hacer un carro con animales de estos, ¿no? No he probado nunca. Pero bueno, más bien me parece una representación burlesca de que se unían unos animales a unos carros y es como si fuera una representación burlesca de una carrera. En vez de ser carros, aquí son vigas de aves de corral. No. Bien, pero en todo caso lo que yo quería significar es que desde niño uno se podía tener esta pasión por el circo. La pasión por el circo se reflejaba también en las lucernas. Aquí tenemos una lucerna, una reproducción de una lucerna donde hay un cochero con una cuadriga. Las lucernas eran las lámparas de aceite, por aquí se echaba el aceite, aquí se ponía la mecha y ardía, y en este caso uno que tenía en su casa su luz, pues estaba recordando la carrera de cuadriga, a lo mejor en la que había ido, y le recordaba pues lo bien que se lo había pasado en ese momento. En esta otra, que se ve un poquito peor, tenemos al cochero y a la cuadriga que están en el contexto de un circo. Atrás se ve un obelisco de los que estaban en
la espina de los circos de Roma y que hoy suelen estar en las plazas de Roma, la plaza de San Pedro, en otras grandes plazas de Roma. Hay obeliscos, algunos de los cuales provienen de los antiguos circos romanos. Pero vemos que un objeto de uso cotidiano, como es una lámpara de aceite, pues recordaba a las carreras, recordaba a su poseedor que habían hecho carreras. Bien, ¿y qué opinaban los intelectuales sobre las carreras del circo? ¿Se acuerdan de Plinio el Joven? Ese que solo ganaba 20 millones frente a los 35 que ganaba Diocles. Pues este Plinio el Joven, que era un miembro de la alta sociedad romana, no le gustaban las carreras de cuadrigas, hay que decirlo. No le gustaban. Dice, yo me he estado entreteniendo con mis tablillas, que era donde escribían los romanos unas tablillas de cera, y mis obras he estado descansando. Y uno le pregunta, ¿y cómo pudiste hacerlo en Roma? Si eran las carreras de cuadrigas, habría un ruido horrible, toda la gente está en las carreras y tú no vas. Y él dice, a mí me parecen muy aburridas. Me admiro de que tanta gente desee ver siempre lo mismo. Si se interesaran por la velocidad de los carros, por la velocidad de los caballos o por la destreza de los cocheros, habría una cierta razón. Pero lo único que favorece es el color de su equipo. Aman el color de su equipo, es decir, aman un paño con el color que agitaban los rojos, los azules, los blancos, los verdes, agitaban esto. Es decir, que Plinio opina que las carreras son muy repetitivas. Y dice, no hablo de la gente vulgar, bueno, pues la gente vulgar puede ser tonta y que le gusten las carreras del circo, sino de la gente, de hombres importantes, que les gustan mucho y están atados en sus asientos en un entretenimiento vacío, soso y monótono. Y él dice, yo en cambio estoy con placer en mis socios, leyendo mis cosas, escribiendo. Vale, bueno, esta es la opinión de Plinio el Joven, porque normalmente, en buena lógica, los aficionados, algunos sería por su equipo, pero otros, los más aficionados, sí que verían cómo se llama el caballo, por qué este más veloz que el otro, por qué este cochero es más importante que el otro. Es decir, que no solo favorecerían a su equipo, sino que le interesaría la calidad de la carrera, la calidad de los caballos y la calidad y categoría de los cocheros. Lo mismo que hoy por el fútbol o por cualquier equipo de grupo nos interesamos no solamente por el equipo, que sería el nuestro equipo le favorecemos, pero nos interesa que en nuestro equipo estén los mejores jugadores y que tengan las mejores técnicas, que tengan el mejor entrenador y apreciamos esas cosas. Entonces, bueno, Plinio da aquí su opinión, pero realmente luego en la realidad había mucha gente realmente fanática de las carreras de carros, como hoy puede ser fanáticos del fútbol, por ejemplo. Y vamos a terminar esta charla, esta conferencia, con una máquina de juego que hemos construido en una asociación que tenemos en Galicia, que se llama Galaequia Viva, de La Coruña, en la que hemos reconstruido una máquina de juego que está inspirada en un original que hay en un museo, el Museo de Bode de Berlín. Esta es una máquina en la que ven que hay pistas y agujeros. Entonces, nosotros la hemos hecho en colores y pintada. El original es en relieve, un relieve romano y ya ha perdido el color. Pero ¿qué pasaba? Que aquí ponían 4 bolas, una de los rojos, otra de los verdes, otra de los azules y otra de los blancos, se ponen aquí, se echan a rodar, las bolas van cayendo por aquí por azar, unas, ven aquí una de ellas, por ejemplo, que está en camino, aquí hay otra, unas se pueden caer por atrás, perder, otra puede entrar por ahí y ganarle a la otra puede salirse y salirse del juego, otra puede entrar por arriba y salir por aquí, y la que llega aquí, en este caso ha sido la blanca, la que ha ganado, era la que ganaba. Es decir, que estamos entre una máquina de juego, esta es de época bizantina, del siglo VI, y realmente es muy, muy curiosa, muy interesante ver cómo esta máquina funciona. Por atrás imita a un arco de triunfo y en los laterales nos está contando y la vamos a utilizar a modo de desarrollo. Aquí arriba tenemos unos flautistas y unos operarios que están abriendo una pancarta. En la pancarta estaría, digamos, el título, el programa. Aquí hemos puesto en griego carrera de carros. Después, en este otro apartado, hay una urna donde se sortea qué equipo va a ocupar cada posición en las cárceres. Si se fijan,
las cocheras de salida no todas tenían las mismas ventajas. La que estaba más enfrente de la espina, esa tenía que recorrer menos. Por lo tanto, esa posición era más agraciada. Por lo tanto, se sorteaban. Y abajo, todo el relieve de abajo, son las 4 cuadrigas como si se desarrollara una carrera. Aquí está la blanca, en este lado estaría la azul y la verde, y aquí, que ya sería la parte final, es la roja que ha ganado. La roja ha ganado, le dan la palma de la victoria, el cochero rojo está contento con la victoria, la chica se asoma a la ventana, le felicita a su héroe y se acaba el espectáculo volviendo a cerrar el cartel y tocando los músicos. Realmente es precioso todo lo que es esta máquina de juego bizantina que nos cuenta cómo eran las carreras en época de Bizancio. Porque si bien, por ejemplo, las luchas de gladiadores a partir del siglo IV después de Cristo fueron desapareciendo, las carreras de cuadrigas duraron, por lo menos en el Imperio Oriental, en Bizancio, hasta el siglo XII. Es decir, que era un entretenimiento que duró muchísimos siglos. Y eran muy populares también en Bizancio, esto ya sería para otra conferencia, donde los azules y los verdes tenían, además de entretenimiento, implicaciones políticas muy interesantes. Bien, el circo, en los aficionados también iban a los juegos. Aquí tenemos, esto es un juego, parecen letras, pero es un juego. Son 3 filas, imaginemos, aquí tenemos las fichas en este lado, imaginemos que cada letra es una casilla. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos que hacer un recorrido así, como si fuera una serpiente, hasta sacar por aquí nuestras fichas. Es decir, sería como una especie de parchís en el que tenemos que intentar sacar nuestras fichas antes que el adversario. Y cada letra es una casilla. Y tirando los dados, si saco un 5 y un 6, pues puedo ir a la casilla 11 o puedo poner una en la 5 y otra en la 6. ¿Y qué dice aquí? Pues aquí te está hablando el que jugaba esto, se estaba acordando del circo. Dice Circus Plenus, el circo está lleno. Clamor Ingens, el griterío es enorme. Ya no hay tensa, las puertas están tensas, las puertas de salida de las cocheras están tensas. Va a empezar el juego, va a empezar el espectáculo y nosotros vamos a empezar a jugar. Había otro tablero que decía Tabula Circus. Este tablero es como un circo. Victus requede. Vencido, retírate. Ludere nescis. No sabes jugar. Eran textos muy curiosos que hablaban de que el circo se metía en este tablero de juego. Este tipo de juegos, que hay muchos, se han encontrado muchos con diversos textos, yo solamente he puesto los que están relacionados con el circo y en nuestra reconstrucción pues hemos intentado ver los blancos, los azules, los verdes y los rojos. Entonces, estos tableros de circo que se relacionan con el circo se llama Duodecim Scripta, 12 líneas. Es el juego de las 12 líneas, o de los 12 puntos también se puede llamar. Era un juego muy popular, se han encontrado muchos tableros y tenían textos, o luego hubo algunos que los textos ya eran simplemente casillas sin tener ningún texto. Bien, pues hemos llegado al final de lo que es un poquito la charla y si alguno se ha quedado con ganas de saber más sobre las carreras del circo, pues yo tengo una publicación que se llama Hijos de Ben-Hur, las carreras del circo en la antigua Roma, donde se detalla pues con mucho más rigor, mucha más tranquilidad, pues muchas de las cosas que hemos ido viendo en esta charla, que espero les haya gustado y les haya introducido en las carreras del circo y hayan aprendido un poquito más, porque es un tema bastante desconocido y muy interesante que levantaba grandes pasiones en el Imperio Romano. Muchas gracias. Perfecto. ¿Podría dejar de compartir? Ah, fantástico, ahí. Entonces, aquí están algunos de los estudiantes, yo me veo a un costado. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, algo que dijo que les gustaría que comentara. O alguno de los que están asistiendo en remoto, pueden escribirla o abrir el micrófono. Mientras esperamos unos minutitos, a mí me gustaría, Fernando, si tú pudieras reforzar el motivo por el cual se hacían estas competencias. ¿Obedecían a título particular
o había como una temporada, en fin, lo que nos puedas contar sobre la gestación de las carreras. Sí, sabemos que estas carreras, Roma tenía diversos juegos establecidos a lo largo del año, los Ludi Romani, los Ludi Plebei, los Ludi Apolinares, había juegos dedicados a diversos fijos en todo el año. Bueno, pues dentro de estos juegos se podían organizar estas carreras de cuadrigas. Esos eran fechas, digamos, que eran fijas ya a lo largo del año. Después, un particular podía también organizar una carrera de cuadrigas. Estamos hablando de Roma y de todas las ciudades del imperio. En cada lugar sería un poco distinto. Y Ujú. luego, en los lugares pequeños, ciudades pequeñas del imperio, los magistrados, es decir, los que gobernaban esas ciudades, tenían también que ofrecer juegos al público. Y entonces podían elegir entre o una combinación. Le ponían a hacer obras de teatro, podían hacer carreras de cuadriga y podían hacer también juegos de gladiadores. Es Ah, decir, eran tres posibilidades en las que se podía hacer y financiar este tipo de eventos. Y luego también, si había que celebrar alguna cosa, por ejemplo, cumpleaños del emperador o lo que sea, pues también era muy importante. La frase de Juvenal, ¿no? Panem et circenses, se ¿verdad? refiere a pan, que le daban alimento, y circenses son juegos del circo. Los juegos del circo principalmente eran las carreras de cuadrigas, y aunque podía haber también cacerías, y en algún momento hubo también luchas de gladiadores, pero los juegos del circo por antonomasia eran las carreras del circo, que repito, eran muy populares. No sé si por ahí tienen esta serie de televisión que acaba de ser estrenada ahora, Those About to Die, que protagonizada por Anthony Hopkins, que la parte de los gladiadores la trata muy mal, pero la parte del circo está bastante bien las carreras y pueden reconocer lo que les he explicado hoy, los cocheros, los equipos, cómo era el circo, sale bastante bien en la serie de televisión. Sí, respecto a esta serie, hasta donde yo tengo entendido, creo que por acá en Sudamérica no ha llegado, No ha pero llegado todavía. Pues. me da la impresión que no, porque yo la he visto anunciada para Europa, pero acá no. Sí, Así que cuando sí. aparece, Bueno, pues seguramente cuando llegue estén atentos porque esa parte merece la pena. Luego sí, la serie, pues a mí no me convence mucho porque no es una serie que para mí sea una gran serie, pero esa parte la tiene muy bien. La de las carreras de carros se disfruta bastante. sí, 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 Y también es, luego está la famosa película Ben-Hur, que a lo mejor sí que la han visto ustedes por ahí, ¿verdad? Lo aunque que no pasa que así. Y los la jóvenes de la Ben-Hur ven. se suele ver en YouTube algún fragmento de la película con la carrera de cuadriga, pero si se fijan y paran la imagen, ahí dan 9 vueltas. Sí, No son 7, son 9, así que es un pequeño error que tiene. Pero sí que salen los delfines también. sí. Bien, ya digo, las películas, las series están bien para divertirse, pero para aprender hay que leer libros de historia e ir a clase de historia, como estamos haciendo. Sí, me parece súper bien lo que tú dices, es muy cierto. Las series o la televisión o el cine son complementos, pueden ayudar a que uno se Lo que hacen es, estimule. lo que hacen es que te crean una expectación. Dicen, oh, qué interesante, quiero saber más de esto. Bueno, pues vete a los libros a saberlo. No te fíes de lo que ponga en la serie, que la serie es para entretener. Hay que estudiar, hay que leer, no hay más que hacer. Sí, sí, Bien, efectivamente. muchísimas gracias, no sé si tienen dudas. Ok, te damos un aplauso de apoyo. Bravo. Muchas gracias por tu colaboración y disculpa por la demora. Fueron Ah, no situaciones pasa nada. externas a mí. Que estés muy bien, Fernando, y a los asistentes. Chao. Bien, muchas gracias. Adiós. Adiós. Ok, ahí vamos a cerrar. Después la vamos a